Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba las palabras. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolocaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó la camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento los que puedan sentarse. Queridos hermanos, quiero imaginarme que Cafarnaúm, el pueblo donde vivía Simón Pedro, debe haber sido una villa parecida a esta, la villa de Marilini, una aldea, una pequeña aldea allá en las tierras de Galilea. Dice Marcos el Evangelista que Jesús fue a Cafarnaúm por primera vez. Se dirigió a la sinagoga, allí donde se leía la palabra de Dios. Les explicó la palabra, les predicó la palabra, pero allí en la sinagoga había también un hombre poseído por un espíritu impuro, dice el texto, y Jesús lo sanó, lo liberó. Saliendo de la sinagoga, fue a la casa de Simón Pedro. Allí se presentó otra situación difícil. La suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre, en cama. Se lo dijeron a Jesús, él se acercó, la tomó de la mano, la curó, y al instante la suegra de Pedro se puso a servirle. A la mañana, muy de madrugada, Jesús se levantó, se fue a orar en un lugar desierto y los discípulos salieron a buscarlo. Pedro salió a buscarlo. Le dice a Jesús: todos te están buscando ahí en casa, ¿no? Pedro veía el negocio, ¿no? Con un carismático sanador en su casa, estaba el negocio hecho, ¿no? Y Jesús le dice a Pedro: no, vamos a ir a otras ciudades, allí vamos a ir predicando también, porque para esto he sido enviado. Y fue recorriendo otras aldeas ahí en Galilea, predicando, curando enfermos, y después de unos cuantos días decide volver a Cafarnaúm. Y aquí viene el texto que hemos leído recién. Dice que Jesús volvió a Cafarnaúm. Unos días después, dice, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había lugar ni siquiera delante de la puerta. Yo me imagino que así empezó esta historia aquí en Marilini.
el Señor vino a este lugar y se quedó aquí. Y desde aquí empezaba a difundirse la noticia de que este Cristo milagroso curaba enfermos, sanaba de enfermedades, que venía gente a este lugar y sentía la fuerza del poder de Dios en su alma, en su corazón. Y vinieron papás a orar por sus hijos y los hijos se curaban. Y vinieron personas a pedir trabajo y consiguieron esa gracia. Y vinieron personas tristes, angustiadas, y aquí recuperaron la alegría, la fuerza. Y esa noticia, esa buena noticia, fue difundiéndose a lo largo de tantos años. Y por eso cada año esta villa de Maylín reúne más y más gente por el testimonio de aquellos que han recibido la gracia del Señor. Es imposible que Maylín no te atraiga, imposible no sentir la fuerza del Señor, que a través de hermanos te está llamando, te está invitando a que vengas vos también a este bendito lugar, a hacer la experiencia grande del amor, del poder, de la misericordia del Señor. Fíjense esta plaza hoy, ¿no? Como aquel día aquí en la casa de Pedro, no había lugar, en la puerta, fuera de la casa, la gente amontonada, deseosa, ansiosa de llenarse de la presencia de Jesús, ¿no? Así creció Maylín. Cada año va corriendo la noticia, ¿no? Y cada año más peregrinos llegan a este lugar, atraídos por el amor y la misericordia del Señor que los llama. ¿Qué hacía Jesús allí en Cafarnaúm? Dice, les anunciaba la palabra. Les anunciaba. No era cualquier palabra. Ya la palabra de Jesús era una palabra que sanaba. Porque les hablaba del amor de Dios, les hablaba de la misericordia de Dios, les hablaba de un Dios que es papá, que no quiere el mal para sus hijos, que está siempre dispuesto a perdonarlos, que los está esperando con los brazos abiertos. Y esa palabra llenaba de alegría, y esa palabra llenaba de consuelo a la gente. La palabra de Jesús sanaba, curaba, liberaba, les hablaba de un Dios no que juzgaba y que condenaba, y un papá que espera que vuelva el hijo, no para condenarlo por el mal que haya hecho, no para censurarlo por la vida errada que llegó hasta el día de hoy, sino para darle la oportunidad de levantarse y empezar una vida nueva. Por eso me atraía tanto la palabra de Jesús, ¿no? Les hablaba del amor de Dios, les hablaba de la misericordia de Dios, les hablaba de la compasión de Dios. Y este es el lugar de la misericordia, el santuario de Maylín. Este es el lugar del amor de Dios, el santuario de Maylín. Aquí no hay diferencia, ricos, pobres, del campo, de la ciudad, del interior de Buenos Aires. Aquí todos somos hermanos, pecadores, necesitados del amor, de la misericordia de Dios. Y nos venimos a abrazar a esta cruz bendita de Maylín. Porque en esa cruz el Señor ha dado su vida y nos ha demostrado cuánto nos ama. Y como un imán nos atrae cada año a esta bendita tierra de Maylín para ofrecernos su amor, su misericordia. El Señor les explicaba la palabra a veces, les anunciaba la palabra. Y de pronto se presentan 4 personas trayendo en una camilla a un paralítico. Fijemos la mirada en el paralítico. ¿Cuál era la situación de los enfermos en tiempos de Jesús? Había una idea errada, equivocada en tiempos de Jesús, de que la enfermedad era un castigo por algún pecado cometido. Por tanto, una persona enferma era considerada un pecador. Por algo está como está, ¿no? Por algo está paralítico. Algo habrá hecho para que esté así. Se pensaba así en tiempos de Jesús. Acuérdense del Evangelio de Juan, el ciego de nacimiento, ¿no? Le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que haya nacido ciego, él o sus padres? Porque la enfermedad era considerada castigo divino por un pecado cometido. Entonces cualquier enfermo, como era visto por la gente, como un pecador público. Imagínense la idea de Dios que ese hombre tenía. Un Dios que lo ha castigado, mandándole señales
semejante mal de que no pueda caminar más. Imagínense qué rostro monstruoso, deformado que ese hombre tenía de Dios, ¿no? Un Dios que castiga, un Dios que manda males. Pónganse en el lugar de ese hombre, lo que sentiría en su corazón, ¿no? Un maldito de Dios. Pero hay cuatro hombres que vencen el prejuicio de acercarse a este pecador, porque cualquiera que se acercaba a una persona considerada pecadora se volvía impuro. Estos cuatro hombres llenos de amor, de compasión, de solidaridad, vencen el prejuicio. No tienen miedo a la burla, no tienen miedo a las críticas, no tienen miedo a lo que la gente pudiera decir, mirá, compartiendo con un pecador, ¿no? Es más grande la confianza tan grande que ellos tienen en Jesús y la confianza y la fe que ellos tienen también en ese hombre. Creen en Jesús, creen que Jesús los puede curar, pero también creen que la vida de ese hombre puede ser diferente de ahí en más. Él por sí solo, imposible que se acercara hasta Cafarnaúm. Necesitaba que alguien lo cargara sobre sus espaldas, que alguien lo trajera, con voluntad, sin voluntad lo trajera. Para él era imposible. Piensen cada uno de ustedes, hermanos. Piensen en su propia experiencia. Cuando han estado desanimados, cuando han estado desahuciados, cuando han estado sufriendo alguna prueba grande. No ha habido hermanos como estos camilleros del amor que fueron capaces de cargar a este paralítico. No ha habido hermanos en su vida que les han dicho, vamos a bailar, vamos a acompañarle, yo te voy a llevar, vamos a ver lo que es eso, vas a sentir la presencia de Dios, deja que te toque el Señor, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de que quizás no tenían fuerza, no tenían nada que ir a bailar? ¿Para qué voy a ir a bailar? ¿De qué me sirve ir a bailar? Y ha habido hermanos que los han animado, que les han dicho, vamos a hacer la prueba, abrir el corazón, déjate tocar por Cristo, vas a ver cómo cambia tu vida, cómo el Señor es capaz de hacerte de nuevo, recrear toda tu vida, ¿no? Necesitamos a veces esos camilleros también nosotros, cuando no tenemos fuerza. No tenemos fuerza para seguir adelante, ya nos entregamos, no, ya no quiero seguir viviendo, no, ya bajo los brazos, ya no quiero seguir luchando. ¿Cómo necesitamos de la cercanía, de la solidaridad de los hermanos, que sean capaces de conmoverse frente a nuestro dolor y que sean los instrumentos, los mediadores? ¿Cuántos de ustedes también han sido mediadores para traer a hermanos que por sí solos no hubieran venido a bailar? Y ustedes los han arrastrado, y ustedes los han invitado, y ustedes los han cargado sobre sus espaldas para traerlos a este lugar, ¿no? Porque han creído en Jesús, como han creído en la posibilidad de que la vida de ese hermano o hermana, a partir del encuentro con Jesús, pueda ser absolutamente diferente. ¿Cuántos han necesitado también ser liberados de parálisis? No necesariamente la parálisis que nos impide caminar, ¿no? El odio nos paraliza, el egoísmo nos paraliza, los vicios nos paralizan, nos atan las manos, no somos libres, la droga nos paraliza, el alcohol nos paraliza, la pornografía nos paraliza, nos anula como personas, ¿no? Y necesitamos que el Señor nos rompa esa cadena, nos levante de esa camilla en la que estamos postrados, tirados por la vida. Y a veces no tenemos fuerza nosotros para salir adelante. Y necesitamos de ese hermano o hermana que con amor, con compasión, sean capaces de acercarse, cargarnos sobre sus hombros y decirme, yo te llevo, déjame que te lleve, déjame que te guíe hacia el encuentro del Señor, ¿no? Qué hermoso que en la iglesia haya hermanos así, ¿no? Capaz de solidarizarse, de hacerse cargo del dolor, del sufrimiento del hermano, para cargarlo como cargaron estos camilleros, aquel hombre paralizado, paralítico, y ponerlo allí frente a Jesús. Pero dice el texto algo, no se podían acercar a causa de la multitud, no se podían acercar a causa de la multitud. Y cuando meditaba este texto pensaba, ¿no? Qué pena que en la casa de Pedro, en la iglesia, en la comunidad cristiana, haya hermanos que ignoren el dolor y el sufrimiento del otro y que además
los dueños de la parroquia, los dueños de la capilla, los dueños del grupo, los que se creen más selectos, más puros, equivocadamente. Y son los que el mayor obstáculo para que muchos hermanos a veces se encuentren con Cristo, ¿no? Qué pena que en la casa de Pedro haya hermanos, así como hay camilleros del amor, capaces de cargar y llevar al hermano. También a veces en nuestras comunidades cristianas nos encontramos obstáculos grandes en hermanos nuestros que nos impiden acercarnos al Señor, ¿no? De creernos únicos. En todas las comunidades hay hermanos así, ¿no? Qué mal que hacen a la comunidad hermanos de ese tipo, ¿no? Con esas actitudes, seleccionando, dejando de lado, excluyendo, haciendo el vacío, hermanos, que necesitan de nuestra solidaridad. Los pasamos de largo, los ignoramos, muchas veces los humillamos con nuestro trato, con nuestra manera de dirigirnos a ellos. Y somos el mayor obstáculo a veces para que esos hermanos puedan acercarse a Cristo. Frente a eso, ¿qué hicieron los cuatro camilleros? Tenían dos opciones tenían. Decir, hasta aquí hemos llegado, por lo menos lo hemos intentado, no hemos podido, vamos a volvernos para atrás. O vamos a pensar cómo llegar al encuentro del Señor. Tenían dos opciones. Decir, ya hemos cumplido, hasta que no hemos podido acercarlo a Jesús, vamos a volvernos a la casa. O al contrario, vamos a pensar con creatividad qué podemos hacer para acercar a este hermano a Cristo, ¿no? Habrán hablado, habrán discutido, se habrán puesto de acuerdo y decidieron algo muy hermoso. Vamos a hacer un techo ahí en la casa y por ahí lo vamos a descolgar y lo vamos a poner frente a Jesús, ¿no? La imaginación de la caridad. Recordaba el Papa Juan Pablo II en el año 2000, cuando nos regaló una hermosa carta para la ocasión del jubileo del año 2000. Hablaba en esa carta preciosa de las nuevas pobrezas que hay en el mundo, de los nuevos sufrimientos que hay en el mundo, y decía, hoy se necesita una nueva imaginación de la caridad para llegar a esa pobreza, para llegar a ese dolor, para llegar a ese sufrimiento de hermanos nuestros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la imaginación de la caridad, ¿no? Cuando hay caridad en el corazón, cuando hay luz del Espíritu Santo que ilumina, la persona, el cristiano, es capaz de pensar cómo, de pensar modos, maneras, y se imaginaban abrir un techo y descolgarlo al paralítico frente a Jesús. Y la palabra nos deja un ejemplo muy hermoso y una enseñanza muy grande en este sentido, ¿no? Donde nosotros cerramos las puertas a nuestros hermanos y nos creemos dueños de la casa de Pedro, Dios sabe cómo acercar a los hermanos, incluso bajándolos por el techo. A Dios no le vamos a ganar, a Dios no le vamos a ganar. Nosotros podemos ser un obstáculo, pero siempre el Señor, aunque sea por el techo, va a bajar a nuestros hermanos y los va a traer al encuentro de Jesús, al encuentro de Jesús. Entonces fíjense lo que esta gente pensó, lo que ellos pensaban. Abrieron un boquete en el techo, ¿no? Cuando nosotros cerramos las puertas a los hermanos, ¿no es cierto? Dios hace que sus hijos entren hasta por el techo. No le vamos a poder impedir a nuestros hermanos, porque es el Señor el que nos atrae, que vengan a su encuentro. Jesús, dice el texto, se asombra de la fe de ellos. Viendo la fe que esta gente tenía, dice el texto, se dirige al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense la primera palabrita, ¿no? Hijo. Esto es lo que este hombre necesitaba escuchar. Como si Jesús le dijera, vos no sos un maldito de Dios, vos no sos un castigado por Dios, vos no sos alguien a quien Dios ha despreciado. En todo caso, los hombres que te han señalado como pecador te han olvidado de vos y te han marcado como una persona impura y pecadora, pero para Dios sos un hijo amado. Y esto es lo que este hombre necesitaba sentir en su corazón, que Dios es Padre, no un juez implacable que juzga y que condena. Eso necesitaba escuchar a este hombre. No soy un desecho, no soy un desprecio de Dios, soy un hijo amado de Dios. Qué hermoso si cada uno de ustedes, ¿no? Aquí en este lugar experimentan eso. Cada uno de ustedes son los hijos amados de Dios. Por eso el Señor nos ha traído.
que quiere regalarles a cada uno de ustedes en esta tarde, en este lugar. Son hijos amados. Y este hombre necesitaba empezar a sentir esa sanación interior, la sanación en su alma, de que Dios es su Padre y de que Él es un hijo predilecto, porque Dios tiene predilección por los que más sufren, por los que más olvidados por el hombre. Podemos no estar presentes en el corazón de los demás, pero siempre estaremos presentes en el corazón de Dios, cada uno de nosotros. Con nuestra historia, con nuestras debilidades, con nuestra miseria, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, cada uno de nosotros estamos en el corazón de Dios. Somos sus hijos amados. Y este hombre paralítico necesitaba escuchar eso. Hijo, esto Jesús habla para tratar, ¿no? Hijo, no sos un impuro, no sos un maldito, no sos un desecho, no sos un condenado. Sos un hijo amado de Dios. En tu dolor Dios te ama. En tu sufrimiento Dios te ama. Te ama y te abraza y te ofrece su gracia para que tu vida pueda ser diferente de aquí en más, ¿no? Y se dirige a ese hombre diciéndole: tus pecados te son perdonados. ¿Qué buscaban los 4 camilleros? ¿Que Jesús perdonara a este hombre? No. Buscaba que le devolviera la posibilidad de caminar. Pero Jesús no hace las cosas medias. Jesús quiere transformar toda la vida del hombre, toda la vida del hombre, desde dentro, desde el alma, desde el corazón. Desde ahí empieza Jesús a obrar la transformación en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros no podemos venir a Mailín solamente a buscar la curación física. Dice el Señor: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué nos valdría a nosotros, queridos hermanos? ¿De qué nos valdría estar rebosantes de salud y de vida si después nos perdemos y nos perdemos para siempre? Decía Jesús: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Si venimos a pedir solamente curación física, nos estamos quedando con las añadiduras, con las migajas, cuando Dios nos está preparando una mesa de suculentos manjares, su gracia sanadora, liberadora, capaz de perdonar y transformarnos desde lo más profundo de nuestro corazón. Por eso no nos podemos contentar solamente con venir a pedirle que nos cure de una enfermedad. Además, Jesús hace algo hermoso, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban los escribas, los fariseos? Pensaban que la enfermedad era una consecuencia de un pecado. Entonces Jesús también, para darle una lección a ellos, dice: tus pecados te son perdonados. Por supuesto, no era cierto que la enfermedad fuera consecuencia de un pecado, pero así pensaban ellos. Y entonces Jesús les quiere dar una lección. Ustedes están diciendo que este hombre ha pecado y por eso está paralítico. Entonces lo primero que le dice Jesús: tus pecados te son perdonados. Suprimida la causa, entonces hay que suprimir la consecuencia. La curación va a ser consecuencia de que el pecado de este hombre ha sido perdonado en su alma y en su corazón. Les da una lección también a aquellos que pensaban así. Pero también algo que nos enseña Jesús a nosotros con esto, ¿no? Nos está enseñando que estas gracias materiales que recibimos, como por ejemplo una curación física, es una llamada que el Señor nos hace, es un signo de Jesús para que busquemos una sanación más profunda, para que busquemos la curación del alma, para que le abramos definitivamente el corazón a Cristo y lo dejemos entrar en nuestra vida y le permitamos que Él nos transforme desde dentro, nos haga criaturas nuevas, nos renueve totalmente. No se contenten, hermanos, entonces solamente con pedirle hoy a Jesús: Señor, saname de tal o cual mal. Señor, aquí estoy, te abro mi corazón, entra en mi vida. Quiero que a partir de ahora seas mi Señor, mi Salvador, que seas mi Maestro, que tú me guíes, que tú me conduzcas, que tú me orientes. Qué lindo, ¿no? Abrir el corazón a Cristo y no buscar solamente esa curación, que por supuesto el Señor la quiere regalar, pero nos quiere dar mucho más que eso, mucho más que eso, ¿no? Busquemos la renovación total. Además, diciéndole Jesús a este hombre: tus pecados te son perdonados, y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, levantate y camina. Realiza una curación para demostrar que realmente era Dios.
Porque ¿qué decían los escribas? Este hombre está blasfemando. Si solo Dios perdona. Bueno, justamente por eso, ¿no? Por eso perdona. Porque es el Dios hecho hombre. El Dios que en esa locura de amor por nosotros se ha hecho uno de nosotros. Y hasta ha sido capaz de dar la vida por nosotros. Por nuestra salvación. En el perdón de los pecados y en la curación de este hombre, Jesús mismo está demostrando, está mostrando su identidad de Dios, el Mesías esperado, el Dios con nosotros, el Emanuel, para abrirle la puerta del corazón y dejarlo entrar en nuestra vida. Dice el texto que el enfermo se levantó y tomó su camilla y se marchó. ¿Cómo llegó el enfermo? Acostado en una camilla. La camilla era signo del problema, la camilla era signo de la dificultad de este hombre, una dificultad que él no hubiera podido vencer. ¿Cómo se va este hombre ahora? Cargando él la camilla. El que confía en Cristo, que ha venido cargado por el mal y por el problema, ahora se va a ir usted cargando su problema, porque con la gracia de Jesús no hay problema, dificultad que usted no sea capaz de sobrellevarla. Porque el Señor no lo va a dejar solo. No lo va a dejar solo. Vino acostado en una camilla. Ahora se vuelve él cargando la camilla. Él vuelve cargando la camilla. La dificultad, el problema, con la gracia de Dios se transforma en algo fácil de llevar. Fácil de llevar. Qué hermoso, hermanos, que ustedes que han venido cargados tal vez de problemas, de dificultades, sintiéndose un poco como el paralítico, ya sin fuerzas para andar, para seguir adelante. Aquí en Bailín van a recibir la fuerza para que vuelvan a la casa con nueva vitalidad, con nueva vida, con nueva fuerza. El Señor está con ustedes. Qué hermoso como termina el texto, ¿no? Él se levantó enseguida, tomó su camilla, salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca